Hola a todos, buenas tardes. Voy a ir saludando a todos y todas mientras se vayan sumando. Eh, Vamos a ver. Les quiero saludar a propósito de nuestros lives en el marco de Reeduca con Confianza. Yo soy Paula Vergara, psicóloga, directora del área de atención integral de Fundación para la Confianza. Hoy día vamos a estar con Yanitza Espinosa y mientras tanto vamos a sumar a Yanitza. A ver. No sé si estás ahí, Yanitza. Vamos a sumarte. Vamos a... Estoy, ¿sí? Ahí Ahí estoy. sí, ya voy a bajar un poquito. Hola, Hola, Yani, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien. Oye, qué bueno Qué bueno. que pudiste participar hoy día nuevamente. Sí. Quería saludar, y mientras tanto, a quienes se están sumando, Yanitza. Estamos en el contexto del proyecto Reeduca con Confianza. Presentarme, Ya. yo soy Paula Vergara, psicóloga, y estamos acá eh, en este proyecto que les comento. Yo soy directora del área de acompañamiento integral de Fundación para la Confianza. Mientras se van sumando, les quiero contar un poquito de Línea Libre, que es un espacio de escucha atendido por psicólogas y psicólogas que están capacitados para intervenir en crisis, contener y dar acogida a diferentes problemáticas relacionadas tanto a la vida diaria como a la protección de los derechos. Estoy aquí con un torpedo para que quede súper claro. Eh, Funciona de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche en forma ininterrumpida a través de 3 canales: el teléfono con el número corto 1515, la aplicación Línea Libre que pueden bajar de cualquier teléfono, y correo a través de www.linealibre.cl. Contarles que la transmisión que estamos realizando ahora, tal como les comenté, se enmarca en Reeduca con Confianza, que realizamos en conjunto con la Corporación Municipal de Peñalolén, y el objetivo es cuidar la salud mental de los y las estudiantes de la comuna. Entonces, hoy día, para mi felicidad, estamos con Yanitza Espinosa, una tremenda psicóloga que nos va a ayudar hoy día a entender un poquito, Yanitza, respecto de la Ujú. regulación de las emociones, sobre todo en niños pequeños, y cómo los adultos y las adultas, o los hermanos mayores incluso, eh, podemos entender el proceso emocional en la infancia, ¿no? Ujú. Entonces, para hablar un poquito de esto, yo les vuelvo a comentar, ella es Yanitza Espinosa, psicóloga infanto-juvenil, así que te agradecemos muchísimo nuevamente, Yanitza, y quisiera hacerte algunas preguntas para Sí. poder iniciar nuestra conversación y que sea lo más clara posible para aquellas personas que están conectadas ahora o aquellas Ujú. personas que ven la grabación de nuestro live más tarde, ¿sí? Entonces, Ya. Yanitza, ¿tú nos podrías contar de una manera que pudiésemos comprender todos qué son las emociones, Yanitza? ¿Cómo las Mira, entendemos? mira, las emociones son respuestas neurofisiológicas, ¿ya? Por lo tanto, son innatas a la especie, ¿ya? O sea, los seres humanos tenemos emociones desde el momento en que empezamos a existir, ¿ya? Por lo cual es algo que es automático, ¿ya? En la medida que uno va creciendo, va aumentando su complejidad, ¿ya? Pero desde el día en que se nace, la emoción ya existe, porque es una respuesta neurofisiológica, ¿ya? O sea, nuestro cerebro reacciona ya en conjunto con un montón de sistemas hormonales a propósito de un estímulo del entorno, ya por ejemplo, un bebé recién nacido, un ruido muy fuerte, se puede asustar, Mm. ¿cierto? Ya un estímulo interno, sensación de hambre, me da pena porque quiero comer y no me alimentan, no puedo expresarme, Mm. lloro, ya por una relación interpersonal, ya alguien me hace cariño, me siento feliz, alegre, tranquilo, ya entonces son respuestas automáticas, ya que tenemos todos los seres humanos y que tienen una función adaptativa al entorno y de supervivencia de la especie también, ya o sea, cada emoción, las emociones básicas son generalmente las que uno parte ya desde la infancia temprana, que son el miedo, la alegría, la Mm. tristeza, la rabia, ¿ya?
son las emociones básicas las que primero se expresan, y en la medida que se va desarrollando un sistema cognitivo más complejo, empiezan a aparecer como los sentimientos o emociones secundarias, ¿ya? Que serían, por ejemplo, la culpa, la decepción, ya, la esperanza, ya, que en el fondo que ya tienen un proceso más complejo porque es la emoción interpretada ya a partir de mis procesos mentales y relacionadas con alguna situación. ¿Ya? En cambio, las otras son automáticas, ¿ya? Las otras uno no tiene control. Es lo mismo que tener hipo. O sea, uno no le puede decir a una persona, no sientas miedo, ¿ya? No, que no te dé pena, ¿ya? No te sientas feliz. O sea, no hay un control propiamente tal porque no hay un proceso mental detrás, ¿ya? El proceso mental en el fondo tiene que ver más cómo yo interpreto esa emoción y a qué lo asocio, no a su existencia, ¿ya? Entonces son adaptativas porque, por ejemplo, el miedo como especie nos permitió sobrevivir, ya, a los depredadores, ya, la sensación de bienestar, ya, o la alegría nos dio la señal de mantenernos en unidad con nuestra tribu, con nuestra comunidad, con nuestra familia, para protegernos y ayudarnos en situaciones de peligro, ya. Entonces hay que pensar de que todas estas emociones son emociones que en realidad nos acompañan como especie, claro. Por lo tanto son naturales, ya, lamentablemente culturalmente tendemos a situar las emociones entre buenas y malas, ya que eso es algo como que arrastramos hace mucho tiempo. Entonces hablamos de las emociones negativas y las emociones positivas, cuando en realidad las emociones negativas no existen, ya. Lo que pasa es que son emociones que no nos gustan sentir porque nos incomodan, pero tienen una función, porque nos están avisando de cosas. O sea, claro. Si yo siento miedo, me está avisando de un peligro. ¿Ya? Son como señales en el fondo, son como señales exacto. Corporales, claro. Claro. Exacto, ya son señales que se disparan para avisarnos de algo, ya, avisarnos sobre alguna cosa que está ocurriendo y que es necesario tomar medidas. Ya, bueno, decía, por ejemplo, si yo siento miedo, ¿cierto? Me alerta de que tengo que buscar ayuda, me tengo que proteger o me tengo que defender, ¿cierto? Para poder sobrevivir a un peligro, ¿ya? Si siento tristeza, da cuenta de una pérdida, hay algo que extraño, algo que necesito, algo que me falta, ¿ya? La alegría me da bienestar, entonces como la alegría es algo que es agradable, voy a buscar nuevamente claro. Eso que gatilla la alegría, que puede ser estar con un amigo, estar en un espacio con una persona que yo quiero, que me cuida, ¿ya? Entonces, en el fondo, las emociones cumplen una función súper importante. Claro. Ya, que tiene que ver, en el fondo, con nuestra supervivencia como individuos, pero también con nuestra relación colectiva, ya, en cómo nos relacionamos con los otros, porque finalmente generamos vínculos a través de las emociones también. Claro. Ya, es a través de la alegría que yo puedo entender que me siento a gusto con un otro y que me gusta estar con esa persona. Ya es a través de la tristeza, cuando no está, que me doy cuenta que esa persona es importante y relevante para mí, ¿no? Es a través del enfado que me doy cuenta tal vez de que siento que esa persona me está empezando a llevar y que tengo que defenderme y poner un límite, ¿ya? Entonces, claro. Las emociones también cumplen una función de supervivencia como individuo y especie, pero también en términos sociales, ¿ya? O sea, y también de aprendizajes. O sea, si te entiendo bien, lo que hemos hecho como sociedad es como clasificar estas sensaciones, ¿no? en buenas y malas, pero por lo que te entiendo, no es que tengan una categoría de buenas y malas, son cosas que nos ocurren, a propósito de esto que tú dices de que son señales, ¿cierto? Que nos permiten también movernos en el mundo, ¿verdad? Y con las otras personas. Y cuéntame una cosa, Yanitza, ¿cómo es esto que hablamos de regular las emociones? ¿Es importante regularlas o controlarlas? ¿Qué piensas tú de eso? Claro, yo creo que hay que hacer distinciones porque a veces con el lenguaje que ocupamos ya no nos damos cuenta que podemos caer a veces en malas interpretaciones, ¿ya? Las emociones no se pueden controlar, ya, como decía antes, o sea, yo no puedo tomar la decisión de que no voy a tener más hipo, ya, o no voy a sentir más frío, ya, así como si estoy en la nieve, ya, en la intemperie, poco abrigada y tengo frío, por mucho que yo me mentalice a no sentir frío, eso no va a ocurrir. ¿Ya? Es lo mismo, ya no puedo controlar una emoción porque la emoción es algo que es involuntario, ya es una respuesta que mi cerebro tiene automática donde gatilla ciertas respuestas hormonales que genera una sensación y que está vinculada a algo externo, ya, pero también a algo interno, que yo creo que esa es la complejidad que a veces tenemos los seres humanos ya cuando somos más grandes.
Ya, porque, claro, a diferencia, no sé, de una cebra, que me asusto cuando viene el león, ya una persona o los seres humanos, como tenemos procesos cognitivos más complejos, puedo sentir miedo por algo que no está ocurriendo ahora, que va a ocurrir en 2 semanas más, no sé, por ejemplo, tengo que dar la prueba para ingresar a la universidad. Entonces, las 2 semanas previas voy a estar asustado, me voy a Mm, sentir mal, voy a tener pesadillas. En el fondo, no estoy en peligro en el momento, pero estoy anticipando una situación en donde me ah, siento en peligro y la emoción es tan intensa como si estuviese en, el mismo, en la situación de peligro. claro. O sea, ¿Entiendes? cuando, Entonces, cuando tú hablas de procesos cognitivos, perdona que te interrumpa, pero sí, cuando tú hablas de procesos cognitivos, ¿tú te refieres a los pensamientos o las reflexiones que yo voy haciendo respecto de lo que voy sintiendo, ¿no? ¿Es como eso? sí, acerca de lo que estoy sintiendo, pero también acerca de lo que pasará en el futuro y ha Mm, pasado atrás en el pasado, ¿ya? Porque los seres humanos, a diferencia de todos los otros animales, no vivimos solo en el aquí y en el ahora, ¿ya? También en el fondo vivimos en parte en el pasado y en el futuro, porque tenemos la capacidad mm, de proyectarnos hacia adelante y de traer recuerdos ya claro. desde atrás y pensarme en ese futuro posible y en todos los futuros posibles y además pensarme en el pasado y las cosas que podría haber hecho para haber cambiado ese pasado, ¿entiendes? Como que es un proceso mucho más Claro, complejo. claro, Entonces, como vivimos estos procesos de reflexivos, donde nos pensamos a nosotros en diferentes momentos, situaciones alternativas, imaginarias, claro. ya fantasías, deseos, ya ocurre que ese tipo de funcionamiento también gatilla emociones como si estuviese viviéndolas en el mismo momento. Ya, entonces te pongo un ejemplo, o sea, yo puedo haber tenido una pérdida de un ser querido hace 2 meses atrás y me acuerdo, ya, y voy a sentir la misma tristeza que sentí cuando me Mm, informaron. Ya, no estoy viviendo claro, la pérdida en el momento, pero la tristeza es tan profunda como en el momento en que me enteré de la situación. Ya, claro. o como decía lo otro, ya puede que yo no esté dando la prueba de PSU donde siento que me juego la vida porque es si entro o no entro a la carrera que yo quiero, ¿cierto? Mi futuro, no sé qué, ya, pero en 2 semanas, 3 semanas antes, un mes antes, puedo estar aterrada, y mismo que si Claro. estuviese ahí sentada rindiéndola, ya, y ese Mm, sentimiento de miedo es tan intenso como si lo estuviese viviendo. Y esa es la complejidad emocional que tenemos los seres humanos, y por eso, en el fondo, es necesaria tener una buena educación emocional, ya, mm, a propósito de esto, ya, porque claro. la intensidad emocional constante del estrés, del miedo, de la tristeza, también va generando un desgaste. Y entonces está súper comprobado, por ejemplo, que la alta exposición a las hormonas del estrés van generando un deterioro a nivel de salud incluso. Te puede hacer más Mm, propenso a la obesidad, a la diabetes, al claro. colesterol alto, ya al insomnio, como un desgaste progresivo. Y ese estrés puede ser, por ejemplo, a propósito de que estoy en un trabajo nuevo y no sé muy bien cómo me están evaluando y pienso que me van a despedir todos los días y estoy aterrada. Entonces puedo estar 3 o 4 meses bajo ese estrés. Claro, ¿Ya? A claro, diferencia de un animal que en el fondo vive el estrés en el momento, pasa el peligro y se olvidó, ¿me entiendes? Vive en el claro. aquí y el ahora, nosotros no. Entonces, por eso es importante la educación emocional, porque en el fondo vivimos en una intensidad emocional constante a propósito de este desarrollo evolutivo Claro. que nos permite cosas maravillosas, o sea, crear literatura, arte, Mm, historia, pero tiene este otro costo, claro. ¿no? Que en el fondo es como una sobreexigencia a veces ya en términos emocionales. Ujú. Yanitza, y te entendí entonces que algo de lo que nos estás diciendo es que las emociones se van complejizando, ¿no? A medida que la persona se va Sí. desarrollando. Entonces, cuéntame un poco cómo se expresan las emociones en los niños más pequeñitos, Sí. ¿no? Mira, los niños pequeños, claro, no vienen como cuando uno nace, ya no viene con estas emociones más complejas, ¿cierto? Que hablábamos como los Mm, sentimientos, mm, ya que son como, por ejemplo, decía yo, sentimientos de traición, de culpa, ya, sino que uno viene, o sea, los niños pequeños vienen, se podría decir, como con las emociones básicas, ya que todos ah, compartimos, ya, y en el fondo hay que pensar que cuando un niño pequeño expresa un estado emocional, si uno lo piensa bien, lo está haciendo en la justa medida que es necesario expresarlo. ¿Ya? O sea, los niños pequeños no exageran estados emocionales. ¿Ya? Entonces, si un niño ya llora en la noche, ya no está exagerando, ya efectivamente está con mucha pena o está con mucho miedo y por eso está llorando, mm, ya porque todavía no tiene el proceso mental como para alimentar esa emoción con reflexiones, ya esa claro. emoción pura. Ya, entonces, claro, ese niño chiquitito se despertó en la noche, se encontró solo, se encontró oscura, tal vez tuvo un mal sueño
y efectivamente está llorando con una pena profunda y con miedo porque esa es la emoción que siente, ¿ya? Entonces, finalmente, es como que hay que pensar que desde el mundo de los adultos siempre es necesario validar la emoción del infante, ¿ya? O sea, de los niños. Eso te iba a preguntar respecto de cómo visibilizar y entender la expresión emocional de los niños pequeños. Sí, sí, o sea, hay Justamente que lo que tú pensar estás de que diciendo. sí, los niños pequeños no cuentan con los recursos para comunicar en términos de lenguaje la complejidad que a veces los adultos sí podemos, ¿ya? Entonces, hay que partir primero por pensar de que no podemos exigirle a un niño que te diga qué es exactamente lo que le pasa. Ya se está llorando y de repente uno como adulto le dice, ya, pero ¿qué te pasó? A ver, explícame porque no entiendo. O sea, no te va a poder explicar, porque tampoco puede hacerlo Claro, en términos de claro. lenguaje, ya no tiene la capacidad mental ni los conocimientos para hacerlo. Ya es recién después como de los 5 o 6 años que empieza a complejizarse un poco más el pensamiento como para poder hacer estas interpretaciones emocionales. Ya antes de eso es por emoción. Ya entonces en realidad lo que hay que hacer es acompañar. Ya es validar y acompañar, y culturalmente también somos muy malos para eso, sobre todo en las emociones que consideramos negativas, ya ¿En estas qué que nos sentido, incomodan. Yanitza? A ver, Por cómo ejemplo, podríamos pensar un eso? niño pequeño se cae en la plaza, ¿ya? Y uno va a verlo y le dice, no, no, no pasó nada, no pasó nada, ya arriba, 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 arriba. O sea, sí pasó, se cayó, ¿ya? Puede ser que no se lastimó gravemente, pero tal vez se asustó, ¿ya? Claro. Entonces también uno puede ir y acoger, esperar a que llore, a ver qué pasa, te mira, no te mira, qué está buscando, ya qué expresión tuya. Si llora de una antes de mirarte, es porque efectivamente o le dolió o se asustó mucho. Ya, ya uno valida, parece que te sientes muy mal, ¿qué pasó? ¿Te duele? ¿Te asustaste? Sí, es que a veces Mm. uno cuando se cae fuerte y es como sorpresivo, uno se asusta, pero a ver, revisemos. Revisamos, no pasó nada, está todo bien, ya, sí, está bien. El susto viene, pero también se va. ¿Ya? A veces como adulto el problema es que nosotros tenemos una mala gestión emocional y como gestionamos mal nuestras emociones, ya reaccionamos o sobre reaccionamos a la emoción de los niños. ¿Ya? Entonces muchas veces pasa que cuando un niño se enoja, yo me enojo. ¿Ya? Y reacciono con rabia frente al enojo del niño. ¿Ya? Y ahí entro en un circuito. ¿Ya? Donde yo me enrabio, el niño aumenta la rabia hasta que llega un punto en que ya no está Mm. enrabiado, se le da pena y se angustia. ¿Ya? Y yo sigo escalando en la rabia. ¿Ya? Entonces también en el fondo lo que hay que hacer, que con mucha paciencia y tranquilidad, es Mm. cuestionarse qué me pasa a mí cuando mi hijo o cuando el niño del que estoy a cargo, que estoy cuidando, llora o se enoja y me pega, ya, porque también es esperable Mm. que los niños tengan expresiones emocionales menos asertivas, se podría decir, o más impulsivas. ¿Ya? O sea, un niño pequeño que todavía no tiene lenguaje es más probable que dé un golpe o que muerda, ¿ya? A una persona cuando en el fondo se enoja. O sea, ¿Ya? podríamos pensar que la emoción de un niño se observa más en la conducta, por ejemplo, esto que tú dices que Sí. golpea o que se golpea a sí mismo incluso. Exacto, exacto, porque es la única forma de expresión, porque el lenguaje es un mundo todavía muy complejo en donde el niño todavía no se maneja Mm. bien, está recién empezando a integrar el uso del lenguaje, entonces entre más pequeño es el niño, más conductual es la expresión, ¿ya? Ah, ok. Entonces, Ujú. pongo otro ejemplo. Por ejemplo, un niño de 4 años que a los 2 ya tenía control de esfínter, es decir, ya no se hacía pipí en las noches, ya de repente pasa algo, le da mucho miedo, empieza a tener susto y se empieza a hacer pipí. Eso es conductual. No te dice tengo susto en la noche, me da miedo y no puedo dormir, Claro. ya, sino que se empieza a hacer pipí de nuevo. ¿Ya? Entonces, claro, entre más pequeño es el niño, probablemente va a expresar sus emociones de manera mucho más conductual porque todavía el lenguaje no está bien instalado, Claro, entonces no puede expresar. Es como que todavía el pensamiento abstracto, más simbólico, no está, ya claro. que es por lo mismo que yo decía que la emoción es intensa, ya, porque la emoción es muy Mm. intensa, a diferencia del sentimiento, ya. El sentimiento de decepción, ya, es menos intenso que el miedo, pero es más largo en el tiempo, ya porque es una Ah, construcción. Ya, yo construí un referente y me hice una interpretación y tengo mi teoría mental de por qué estoy decepcionada de esta persona a propósito de una historia, ¿me entiendes? La emoción ya es muy intensa y corta, rabia. En el momento en ajá, que la persona me traicionó, yo sentí claro. rabia, enojo, ira, ya intensa. Los niños viven en ese mundo.
de la emoción intensa, Mm, ¿ya? Entonces, por eso a veces a los adultos nos parece desmedido, ¿ya? Es como, pero ¿cómo se va a echar a llorar y hacer una tremenda pataleta porque no le compré el dulce? ¿Ya? O no le compré el autito y en la casa tiene 20 autitos, claro. ¿ya? El niño vive en el aquí y en el ahora. Tampoco tiene temporalidad todavía muy instalada. Entre más pequeño, esto es más cierto. O sea, un niño de 3 años, 4 años, todavía no entiende esto de mañana, en un mes más, una Mm, semana. Vive en el aquí y en el ahora. ¿Ya? Entonces, se frustra. ¿Ya? A veces los adultos muchas veces decimos, hoy me preocupa porque mi hijo se frustra tanto. ¿Ya? Y uno tiene que pensar, a ver, todos nos frustramos. Si yo como adulto hago un plan, un ejemplo, me voy a ir de vacaciones, tengo los pasajes pagados, tengo todo listo y anuncian cuarentena. Me tengo claro. que quedar y pierdo los pasajes. Me voy a frustrar, por supuesto. O sea, Mm, yo tenía una expectativa, hice un plan, ya me había hecho una idea que iba a descansar y a disfrutar. Ya, y algo externo vino y no permitió que yo lo hiciera. Me voy a frustrar y me voy a enojar. Ya, el tema está claro. en que yo lo voy a manejar de una manera en donde tal vez voy a rezongar, voy a reclamar, voy a despotricar un rato, pero va a pasar, ¿me entiendes? ¿Ya? No voy a ir a pegarle a la señora a la recepción del aeropuerto, ya no voy a tirar las maletas por la ventana, ¿me entiendes? Ya, los Claro. niños en el fondo ya viven con la intensidad emocional de la primera emoción, Claro. ¿ya? Y por eso a Y veces a los eso lo adultos nos parece expresan en la desmedido. conducta, claro, y eso es lo que está Exacto. expresado en la conducta. Y Yanitza, ¿qué pasa cuando de parte del adulto hay un mal manejo, cuando los niños son muy pequeños? A propósito de lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando los adultos no logramos visibilizar o validar la experiencia y la expresión de la emocionalidad. ¿Qué consecuencias piensas tú que podrían haber y qué te ha tocado ver en tu consulta, por ejemplo, con tus propios pacientes? Sí. Mira, es muy diverso ya lo que puede ocurrir en el fondo con en el fondo, un mal acompañamiento emocional en un niño, ya, porque va a depender mucho de qué tan constante sea, cuál sea la estrategia de manejo, ya, y en el fondo lo que va a ir generando es un ensimismamiento en relación a los estados afectivos, en donde hay una dificultad de ese niño para poder comunicar, ya, va generando desconfianza en el mundo de los adultos. Mm, Entonces, por ejemplo, tenemos niños a los que nunca acompañamos en sus estados emocionales, pero cuando son adolescentes esperamos que nos cuenten cuando están tristes, cuando están ah, claro. enojados, cuando se frustran y les pasa algo, pero ¿cómo ellos van a saber que yo espero que me comuniquen si cuando eran pequeños ya no estás enojado, te vas a la pieza solo y cuando te pasa el enojo, vienes? ¿Ya? No lo estoy acompañando, Eso es una no le estoy pésima poniendo idea, ¿no? palabra. Eso era muy Efectivamente, común antes. sí, el tiempo fuera, sí. Ahora, claro, porque hay que pensar además cómo le exiges a un niño pequeño que reflexione, reflexione sobre qué si no tiene Claro. todavía la capacidad de reflexionar. Y ahí es cuando uno acompaña. Estás enojado, yo lo entiendo. Ya tú querías armar la torre de Legos, ahora ya, pero tenemos que salir. Mira, hagamos una cosa. Pone tú 2 piezas y yo pongo las otras 2 piezas y así terminamos más rápido. ¿Ya? Mm, O haga una mm. propuesta, mira, llevémonos unos poquitos legos en el auto y tú te vas armando algo entretenido en el auto mientras tanto, ¿ya? Y no, pero mira, si yo te he dicho 20 veces que estamos apurados, que estamos atrasados y que vamos a salir y te pones a llorar, ¿entiendes? Y eso tiene que ver Claro. con que yo me frustré, yo me enojé, ¿ya? Y yo estoy expresando mi molestia y mi rabia cuando en realidad lo que tengo que hacer es empatizar con el niño, porque el niño no puede empatizar conmigo. La Claro. empatía recién se empieza a entrar al desarrollo de la empatía a los 7 años. Ni siquiera es que haya empatía a los 7. Uno empieza a ingresar al mundo de la empatía. Antes de eso, para el niño, lo que piensa el otro es un mundo desconocido y imposible Es, de abarcar. es esta idea, o sea, es esto que nosotros observamos que el niño es como muy centrado en sí mismo, ¿no? Son mis juguetes, mi mamá, mi Sí. casa. Exacto, ya, Claro, exacto. O sea, en el fondo es como el yo-yo, ¿no? Pero claro, claro. pero no puede hacer otra cosa, ya, o sea, es imposible que haga otra cosa porque es una etapa en que está en el desarrollo, ya, o sea, también los niños pequeños no manipulan, ya también hay mucho este concepto, no, es que está haciendo una pataleta porque está manipulando. Para Mm, manipular a otra persona hay que hacer un ejercicio súper complejo, que es, tengo que pensar lo que el otro piensa de lo que yo estoy haciendo. ¿Me entiendes? O sea, es hacer una ah, recursividad gigantesca. Un niño no puede hacer eso jamás. Entonces, simplemente el sí, niño porque eso se dice mucho, actúa. ¿no? Este niño me está Sí, manipulando, ¿verdad? sí, no le hagas caso, es pura manipulación. Te está haciendo un berrinche porque quiere que tú lo tomes en brazo porque es un manipulador. Claro, Claro. no.
El niño está haciendo un berrinche porque necesita contención, porque está desbordado emocionalmente y no sabe lo que le pasa. ¿Ya? Y ahí lo que Mm, necesita es que uno lo acompañe y ponga nombre. Estás molesto, estás claro. enojado, tienes pena. Yo entiendo, mira, no sé muy bien qué pasó, ¿te parece que yo te abrace? ¿Ya? Y cuando se pase, tal Mm, vez tú me puedas contar y te puedo tal vez ayudar a buscar una solución, ¿ya? Si no tiene una solución puntual, no sé, no, es que el niñito de la plaza no me prestó su bicicleta. Bueno, tú no le puedes obligar a un niño a prestar la bicicleta, ¿ya? Entonces ahí, claro, es acompañar, ya, si yo sé que tú tenías mm. muchas ganas, pero mira, tal vez él no sabe, tal vez la estaba ocupando. Pensemos en otra cosa que podemos hacer, ¿ya? Y sacarlo, ¿ya? De eso que molestó. Pero eso es un acompañamiento y para eso se necesita tranquilidad de parte del adulto. Entonces, muchas Mm, veces para acompañar a un niño también hay que observarse uno. ¿Qué me pasa a mí cuando se claro, enoja, se le da pena, me angustio? Entonces le digo, no, 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 no pasó nada. No, 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 no. No, los niños grandes no lloran. Esa es mi angustia. claro. Porque no sé qué hacer con la pena del niño. Ya no es que yo sea mala, ya, o con la rabia del otro. Yo me enojo porque tampoco sé manejar y me siento desafiada. Entonces me enojo con el niño porque siento que me está desafiando, porque estoy haciendo una interpretación ya errada de lo que está ocurriendo. Y el Claro. problema que hay que si tú un niño no lo acompañas tempranamente, ya es mucho más difícil que pueda reconocer sus estados emocionales, ya, y diferenciarlos, ya. Culturalmente, por ejemplo, durante mucho tiempo se validó la rabia en el género masculino y la tristeza en el género femenino. Entonces las mujeres se comían la rabia, ya, y los Claro. hombres no podían llorar. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ver efectivamente con que los niñitos no lloran, no sé qué, las niñitas no gritan, no pegan, ¿qué es eso? Qué feo, eso es un marimacho, como esos conceptos antiguos, ya Claro. que por suerte hemos ido saliendo de eso. Ya Porque ¿qué ahora, consecuencias tiene eso, Yanitza? Esto de muy, controlar la rabia, controlar la pena, a propósito de lo que tú decías, como estas clasificaciones erróneas de sí. emociones malas, ¿no? Sí, o sea, se pueden desarrollar diferentes trastornos, ¿ya? O sea, por Mm, ejemplo, una de las cosas comunes son los trastornos de ansiedad o crisis de pánico, ¿ya? Cuando en el fondo tú te guardas mucho las emociones negativas, ya puedes en el fondo ir generando incluso somatizaciones, ¿ya? Jaqueca, dolores claro, estomacales, ¿ya? O sea, muchas veces vemos niños que son niños muy bien portados, ya que es como el clásico, ¿ya? Porque a los adultos nos gustan mucho los niños bien portados, ¿ya? Que son niños que son sobreadaptados, ¿ya? Que en el fondo son niños muy bien portados, muy correctitos, que dicen como, ay, es como un viejito chico, ¿ya? Pero claro, son mm, niños que tienen a hacer mucha somatización porque se guardan todo porque aprendieron que eso es lo correcto, no llorar, no gritar, no claro. enojarse, no desafiar, ¿ya? Porque si no, no tengo un lugar. ¿Ya? Entonces también eso va generando a largo plazo ya una percepción de sí mismo muy negativa. Ya, porque en el fondo, si a mí no me enseñan que todos nos enojamos, ya, y que la rabia no es mala, significa que yo tengo algo malo cuando yo me enojo. Entonces, yo soy malo Mm, porque me enojo, claro, ya, y termino desarrollando una percepción negativa de mí mismo, ya, a propósito de que parece que yo soy un pequeño monstruito, que me enojo, ya, y cuando me claro. enojo además, me pierdo el cariño de todos, me dejan de querer porque no me hablan o me llega la agresión de vuelta. Si me llega agresión de vuelta, lo que aprendo es que el más fuerte es el que gana. Entonces la rabia se termina validando a través de la fuerza. Ya, si yo me enojo, me Claro, pongo desafiante y me llega un golpe, lo que va a ocurrir es que en la medida que yo crezca voy a decir, bueno, efectivamente lo válido es expresar la rabia a través de golpe y el más fuerte es el que golpea. Ya, entonces se van generando diferentes dificultades dependiendo en el fondo de cuál es el manejo, ¿ya? Pero en general puede ocurrir que el niño desarrolle una percepción muy negativa de sí misma, ya, a propósito de ser mal visto en la expresión de ciertas emociones, mm, ya como el niñito llorón, porque llora por todo, ya, o como te decía yo, el si yo me enojo y tengo malas consecuencias con mi enojo, entonces me tengo que guardar porque es una parte mala mía que tengo que esconder, ya. claro. Entonces quedo como con la etiqueta que soy un enojón, ¿no? Exacto, ya, claro, y Claro, puedo hacer todo lo contrario, que es evitar enojarme, ya, todo el tiempo, pero finalmente la emoción va a emerger igual, lo que va a ocurrir es que claro, voy a tratar de taparla y finalmente se puede terminar transformando en agresión hacia mí mismo, ya, entonces claro. claro, para no agredir a otro, para no en el fondo pegarlo, gritar o decirle algo que yo siento que lo va a herir, lo que puedo hacer es terminar descargando ya esa rabia hacia mí mismo y ahí muchas veces lo que ocurre son las autolesiones en la edad adolescente, Mm, mm, ya que es que en el fondo no puedo manejar mi estado emocional de angustia, de rabia, de tristeza y finalmente como para no descargarla afuera, porque siento que no tengo confianza en el otro, pienso que va a responder mal, que no me va a entender, lo que hago es descargarla hacia adentro de una manera en que mm, siento que la controlo.
Y muchas veces Claro, ahí tenemos estos cuadros en donde los chicos se cortan, se autoagreden, se generan quemaduras en el cuerpo, como una forma claro. de, en el fondo, descargarse emocionalmente, ¿ya? Tenemos este caso, los que les decía yo, como las personas que son sobreadaptadas, ya que en el fondo son muy correctas, muy rígidas, pero finalmente en esto de no dejar que nada malo se vea para afuera, ya terminan, claro, desarrollando muchas veces somatizaciones, Claro. ya enfermedades psicosomáticas, ya como decía, jaqueca, problemas estomacales, alergias, a veces ya como que por O algún lado, depresión, o y depresión. depresión a largo plazo, sí, o sea, los Sí, de trastornos hecho, del ánimo también. sí, súper importante lo que estás diciendo, porque aquí quiero recoger una pregunta de Dani Garay, que dice, mira, necesito ayuda para abordar a la hermana de mi pareja. Es una adolescente con depresión, muy invalidada por sus padres. ¿Cómo poder apoyarla si sus padres nos alejan? Difícil, es una compleja situación, pero Dani habla respecto a lo que tú decías, ¿no? ¿Qué va ocurriendo cuando los otros invalidan la emocionalidad? Y esto, o sea, a propósito de un trastorno del afecto, ¿no? Como la Sí. depresión. Sí, que además, claro, en el fondo hay que pensar que cuando un estado emocional ya se vuelve invalidante en algún Mm, aspecto de tu área vital, escolar, social, familiar, ya estamos pasando a un punto en donde se necesita ayuda profesional. Ya, o sea, ya claro, no es que yo esté triste, ya claro. efectivamente No es estoy que en lo un esté estado de pasando depresión. mal, Exacto, ya hay algo claro. ya que no estoy pudiendo ya Mm, lidiar, ya, y mm, para poder, como decía antes, nosotros somos animales gregarios y para poder lidiar con ciertas cosas de la vida a veces necesitamos apoyo, sostén del otro, y si yo no cuento con eso, ya es mucho más difícil, y si además no tuve un acompañamiento temprano que me permitiera desarrollar ciertas herramientas, menos me voy a poder sostener solo, ya. claro. Entonces, claro, ya esa es una dificultad enorme. Ya, ahí, claro, tal vez ahí lo que se le podría decir a esta persona es que en la medida que es adolescente tiene un poquito más de autonomía y tal vez ahí el movimiento es presentarse frente a ella como una opción válida de diálogo, ya como, Mm, y no implica interrogar, ya no es como, mira, yo me he dado cuenta que te sientes mal, cuéntame a ver qué te pasa, sino como plantearse, ya, mira, yo me he dado cuenta que a veces tú no te sientes bien, yo estoy aquí, me preocupo cuando mm, tú quieras, tú me llamas, tú me buscas, ya yo voy a estar disponible, ya, claro, porque al ser un adolescente tiene un poquito más de autonomía que un niño pequeño, ya, entonces también en el claro. fondo, si uno se pone ahí como una figura de apoyo y accesible fácilmente, ya, la persona, el chico que es adolescente o la niña que es adolescente puede generar un movimiento propio, ya de búsqueda. Ya, pero para eso primero hay que presentarse, o sea, hay que explicitarlo, porque a veces también nos pasa, también con los adolescentes y con los niños, sobre todo, que como que asumimos que saben ciertas cosas, ya como Ya, que, ya, por ejemplo, como esto de los apoyos, ya como que como papás a ah, veces asumimos que, no, pero si mi hijo confía en mí, sabe que me puede contar todo. Es como, ya, pero ¿lo has explicitado? O sea, ¿lo has conversado, lo has dialogado? ¿Por qué asumes? Ya, o como, mi hijo sabe que yo lo amo incondicionalmente. Ya, pero ¿por qué asumes eso? Ya, mm, a veces los niños también tienen interpretaciones de la realidad de las cosas que ocurren. Ya, un niño ya más grande, por ejemplo, puede sentir de que sus papás no lo quieren cuando se sacan malas notas porque los decepciona. Ya, a pesar de que yo como mamá estoy segura que mi hijo sabe que mi amor es incondicional. Puede que no, ya. Entonces ahí es donde hay que mm. establecer ciertos diálogos, ya, para poder explicarle un poco también a los hijos en el fondo, o a los adolescentes, en caso de tíos, primos, ya cuando uno quiere ser una figura de apoyo, hay que explicitarse como figura de apoyo, presentarse como tal. Yo estoy aquí, ya, yo estoy presente Acercarse cuando a tú esa quieras persona, hablar. ¿sí? Acercarse a esa persona y decirle, puedes contar conmigo, digamos. No, no Exacto, significa que tengas que contarme todo, pero sí cuenta conmigo que voy a estar ahí si lo necesitas, ¿no? exacto, sí, Mm. sí, Y ya, que yo tiene creo que que ver con sí. esto que dices tú de cómo enseñarle a los niños tempranamente a darse cuenta de estas señales emocionales, ¿no? Para Sí, después ser capaz de pedir ayuda si esta emoción me está generando o me está produciendo malestar, ¿no? Porque sí, entiendo que muchas personas viven con malestar durante mucho tiempo, sí, porque no se dan sí, cuenta ni siquiera lo que efectivamente. les pasa. No, es como, claro, como que se sienten mal nomás, ya, como te decía, yo somatizan, tengo insomnio, no duermo bien hace 5 años. Bueno,
algo pasa, ¿ya? ¿Por qué no duermes bien? ¿Tienes pesadillas? ¿Empiezas con una rumiación mental respecto a las cosas catastróficas que van a pasar al futuro? O sea, ¿qué es lo que te está generando esta, en el fondo, dificultad para conciliar el sueño? ¿Ya? Claro, y en el fondo también hay que pensar que a veces hay personas que les cuesta mucho incluso diferenciar estados emocionales, ya es como no Claro, sé qué me pasa, ya como no sé, no me siento bien, pero no sé qué me pasa, y eso tiene que ver efectivamente con que tempranamente no hubo un otro que escuchara, ya, que exacto. dialogara, que lo pudiese acompañar a ponerle nombre, a reconocer lo que le estaba pasando, ya, y también en el fondo hay que validar la expresión emocional, y no Sí. asustarse, ya muchas veces los adultos nos asustamos cuando los niños lloran, ya cuando tienen Mm, pena, ya, o sea, también tiene que ver un poco con cosas súper culturales, ya, entonces claro, efectivamente, la pena es igual que cualquier otra emoción, y la rabia también viene y se termina, o sea, es mm, intensa, es fuerte, pero no es para siempre, no dura toda la vida, es un rato, es puntual a propósito de algo, ya, y uno la mm, puede acompañar, puede nombrar, ya, e incluso señalar el momento del término, ya, parece que la penita se fue, ¿cierto? Qué bueno, mm, sí, yo sé mm, que no te gusta sentir pena, a nadie le gusta, pero está bien, ya, a todos mm, nos da pena a veces, validas la emoción, ya, entonces cuando tú en el fondo vas a corregir, no corriges en el caso, por ejemplo, de la rabia, ya, no corriges la emoción, ya, no es malo enojarse, enojarse es normal y está bien, es como expreso la rabia. Y eso es lo que uno tiene claro, que ir acompañando y también ir claro. tolerando, ¿ya? Porque yo no puedo esperar ya que un niño pequeño de 5 años me diga muy maduramente, es que sabes que estoy súper enojado porque tú no me dejaste. No, va a ser con gritos, va a ser con pataletas, tal vez más chico va a tirar un par de cosas, ¿me entiendes? Y ahí en el fondo tampoco es asustarse, lo que uno hace ahí es limitar y regular una vez que Mm, esté en tranquilidad. ¿Ya? Y reparar, ¿ya? Por ejemplo, en claro. el caso de la agresión, ¿ya? Tiré todo por el living, ya, cuando esté más tranquilo, tú le dices como, mira, estabas muy enojado, ¿cierto? Sí, a veces pasa que no se enoje, como que explota, ya, pero yo entiendo por qué estás enojado por esto, ya, no se puede, podemos hacer esto otro, una alternativa, ya, que sea razonable, o que puedas escoger entre dos alternativas razonables, ya, no sé, es que yo quería almorzar torta. No, no se puede, pero de postre te puedo ofrecer helado o yogur. Ya no sé. Mm, Ya, o una fruta o un yogur. Ya, escoge. Ya, ahí le di alternativa. Siente que escoge, no se claro. siente en el fondo ya controlado por el otro, siente que tiene cierta autonomía, le estoy dando una solución para sacarlo un poco de esto, y después le digo, mira, ¿sabes qué? Tenemos que ordenar. ¿Qué te parece si Mm, entre los dos ordenamos? Porque tú tiraste todo, ¿cierto? ¿Ya? Y no se ve bien, este es un espacio donde nos gusta estar y lo disfrutamos, ordenemos juntos, ¿ya? Después más grande, ya en el fondo es el que tiene, ¿ya? Y ahí uno ya no es ordenemos juntos, es tienes que ordenar, pero yo te voy a claro, ayudar. ¿Ya? claro. Y en el fondo yo no se va distanciando de a poquito, ¿ya? Pero tiene que ver un poco con ir enseñándole de que uno tiene que reparar, ¿ya? Y que hay límites, no se pega, no se daña a otro, no se daña a sí mismo, yo entiendo, y se buscan alternativas, se Sí, acompaña, que, pero eso es en calma, ya, en el momento, si yo también me enfurezco, es mejor que yo tome distancia, ¿ya? sí. Y si tengo que contar hasta 10 y respirar profundo, que lo haga, si me tengo que Mm. encerrar 2 minutos al baño, ya lo haga y después salga más en calma, porque si no es una escalada. Yo creo Claro, que en en el general, fondo lo que te entiendo es que es el adulto el que tiene que regularse, ¿no? No sí, controlarse, sino que regularse de manera de ayudar al niño a reconocer lo que le pasa y expresarlo, ¿no? Y quería contarte que Dani nos dice que muchas gracias, que así lo hará, así que ha valido la pena el live porque pudimos ayudar a Dani. Y quería contarte, Yanitza, que hay otra sí, persona que se llama Rola Triste y que pregunta algo que a mí me parece súper importante y que yo creo que es algo que ocurre muy frecuentemente, que lo dijiste un poquito al principio, ¿no? ujú, Dice, ¿qué pasa si nuestros padres minimizan lo que nos pasa? ¿No? Que es algo de lo que tú dijiste, como no reconocer lo que le pasa al otro, ¿no? Como sí, invalidar la emocionalidad. claro. Claro, ahí yo creo que es complejo porque también hay que, a ver, entrar a pensar cuáles son las limitaciones de esos adultos, ¿ya? O sea, Mm, muchas veces no es desamor, no es desinterés, no es despreocupación, tiene que ver con ciertas como limitaciones afectivas propias, tal vez a propósito de su propia historia, ¿ya? En claro. donde, claro, muchas veces en personas que les ha tocado a veces vivir situaciones muy duras, ya sin ningún apoyo tempranamente, ya se desconectan mucho emocionalmente, ¿ya? Entonces, tienden a hacer lecturas a veces más simples de las cosas o tienden a no ver Mm, ciertas cosas de los estados emocionales de otro, a propósito como de su propia dificultad, ¿ya?
Entonces, claro, ¿qué pasa? Si un padre minimiza ya mi tristeza o mi rabia en relación a cierta situación, ya dentro de todo tengo que pensar que puedo seguir haciendo esfuerzos para comunicarlo, pero posiblemente no voy a obtener el 100% de lo que quiero, ¿ya? Mm. Porque estoy instalando una expectativa en un otro, pero yo no puedo hacer que ese otro cambie o en el fondo haga algo que tal vez no es posible de hacer. No porque no quiera, es porque no puede. No puede, claro. Ya, a propósito No de su tiene las propia historia. herramientas, no tiene las herramientas, Exacto. claro, Ya, claro. entonces, claro, ahí en el fondo lo que puedo hacer es bajar un poco mis expectativas, ya teniendo claro que el funcionamiento, que insisto, no necesariamente tiene que ver con que no quiera, no se preocupe, no haya O que no me cariño, ya. quiere, lo que decías tú, ¿no? Efectivamente, ya tiene que Mm, ver con ciertas como dificultades por carecer de ciertas herramientas. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer yo a veces es un ejercicio propio, ya como ya más grande. Generalmente es un ejercicio que uno puede hacer ya siendo o un adolescente o adulto joven, ya, o sea, porque en el fondo también se mm, requiere ya tener como ciertas herramientas o buscar ayuda para poder resolver esto, ya que es bajar mis expectativas, ya quedarme con lo bueno, tratar un poco como de ver ya, no sé, te pongo un ejemplo, cuando yo estoy triste, mi mamá no me abraza, sino que me empieza a dar indicaciones de cómo tengo que yo solucionar los problemas, ¿ya? Y tal vez lo que yo quiero es un mm, abrazo, ¿ya? O sea, claro. claro, pero ella no está dentro de su repertorio abrazar, ¿ya? Para ella esta es la forma, entonces tengo que bajar mi expectativa, no voy a obtener lo que quiero, pero obtengo esto otro, bajo mi expectativa, ¿ya? Pero yo puedo ser más explícito también en decir lo que quiero, ¿ya? Sí, ¿sabes qué? Muchas gracias por las ideas, las voy a hacer, oye, pero además tú me darías un abrazo, yo creo que me sentiría súper bien, Mm, ¿ya? Y eso tiene que ver ya con uno, tener la claro. capacidad de renunciar en el fondo a que el otro desarrolle algo, ¿ya? Y uno en el fondo solicitarlo y ser más explícito, ¿ya? A pesar de que tal vez al principio me puede dar rabia, ¿ya? Porque digo, pero ¿por qué tengo que Mm, decírselo como se le diera ocurrir solo? Bueno, pero es que hay que pensar en que el otro tiene una limitación, ¿ya? Y si yo siento que efectivamente no es el lugar, no es el espacio, buscar a otros, ya o sea, como decía, en el fondo somos animales gregarios, uno también construye familia extendida que no tiene que ver con lazos consanguíneos. Entonces muchas veces tal vez no puedo obtener el consuelo, mi madre o mi padre, pero lo puedo obtener de una prima, de una amiga, del pololo, ¿me entiendes? Como que también mm, uno va construyendo lazos, ya, en donde uno también puede encontrar ciertos refugios emocionales, ya, en otros, ya, a mm, propósito tal vez de las dificultades de la propia familia donde yo crecí. claro. O pedir ayuda, como a la línea 1515, por ejemplo, Exacto. ¿no? Donde van a haber psicólogas y psicólogos que van a poder Sí. ayudar y conversar respecto de estas cosas que tú estás diciendo, Yanitza. Y quizás en los últimos minutos, ¿no? Pero quizás preguntarte un poco en términos de los espacios educacionales, ¿no? ¿Cómo podemos poner atención a las diferentes formas de manifestar las emociones en un contexto en el que existe una variedad de personalidades y formas de expresarse, por Sí. ejemplo? Ya, claro, eso es un tremendo desafío para los adultos, ya, Mm, yo creo que entre más temprano se empiece, mejor, ya, y yo por lo menos pienso que a veces se pueden instalar como sistemas muy simples, ya, en donde, por ejemplo, los niños tengan así como debajo de su foto el casillero, además puedan escoger una emoción en relación a cómo estuvieron mm, ese día, o cómo llegaron y cómo se van. Ya, así como ya, claro. cada uno va a escoger un monito, llegaste enojado, triste, no sé qué, y que podamos hablar sobre esas cosas brevemente, ya, estoy enojado Mm, porque no quería levantarme porque tenía sueño y hace frío, sí, en realidad, como que no dan ganas, pero igual es entretenido venir al colegio, es como levantarse es difícil, pero después lo pasamos bien, ¿cierto? ¿Me entiendes? Redirigir, ya. En el fondo, mm, educar en el diálogo de emocional, que es normal y saludable expresar cómo me siento, el reconocer el motivo por qué me siento así, ya, y buscar soluciones cuando se requieren, ya, o alternativas cuando esa solución no es posible, ya. Pero en el fondo tiene que ver con acompañar a los niños y se pueden hacer como sistemas pequeños. Ahora, claro, el gran desafío es que el sistema educacional en Chile implica muchos alumnos dentro de un aula. Esto es mucho más claro. fácil en los primeros años. Ya, por eso decía como, de repente en la etapa preescolar es más fácil instalar esto, ya, pero una vez que tú lo instalas, ya se instala como una forma de vivir.
ya como una forma de expresarse. Entonces, si tú desde la etapa preescolar ya lo tienes, y en los primeros años de infancia, no sé, primero, segundo, tercero básico, probablemente ya se va a instalar como una dinámica, ¿ya? Y para esos niños va a ser más fácil el día de mañana acercarse al profesor y decirle, ¿sabe qué, profesor? Hoy día llegué triste al colegio porque tuve un problema, ¿ya? Y ser un adulto disponible para escuchar. Pero para poder hacer ese ejercicio, primero en el fondo hay que enseñarle a los niños que es válido y necesario hablar sobre lo que nos pasa, así como nos sentimos, y que eso tiene un efecto y una respuesta. Porque si hablamos de cómo nos sentimos y pasa en banda, o sea, un niño dice, no, estoy triste porque ayer se murió mi perrito, y nadie recoge eso, finalmente el niño lo que aprende es que se expone, pero que nadie en el fondo va a hacer nada. ¿Ya? Y ahí en el fondo uno también puede acompañar, ir acompañando el desarrollo de la empatía. Como decía, la empatía es algo que se desarrolla y empieza a aparecer recién a los 7 años, pero no es como que a los 7 años aparece así mágicamente. Es algo que uno va acompañando ya desde temprana edad. Entonces, claro, por ejemplo, si en un círculo un niño dice, no, yo estoy muy triste porque ayer se murió mi perrito, ya uno como adulto guía, sí, debe ser muy triste, sí, porque tú lo querías mucho, ya, tal vez hay algo que te pueda hacer sentir bien, alguien le quiere decir algo, ya, Claro. aquí, ya, y ahí uno puede acompañar y dice, no, sí, que yo también se me murió un perrito, también estuve muy triste, no, viste, él también entiende que uno quiere mucho a las mascotas, ya, y uno va ayudando en el fondo a espejear estados emocionales, y al Claro. final uno puede decir, ¿hay alguien que le quiera dar un abrazo? ¿Te gustaría que alguien te dé un abrazo? Ya, hay alguien que le quiera dar un abrazo. A mí me gustaría darte un abrazo. Yo le doy un abrazo. Y enseño a los otros niños que también es posible consolar. Ya, o de repente decir, mira, tal vez podríamos, entre todos, hacer una carta al perrito. ¿Qué cosas le gustaría decirles al perrito que se fue al cielo? ¿Ya? Que sea muy feliz, que tenga muchos amigos perritos, que el amigo acá que se le murió el perrito también y también sabe lo triste que está, ya le va a encargar a su perrito que sea amigo del perrito de este otro niño cuando se vaya al cielo de los perritos. ¿Me entiendes? Uno en el fondo genera una instancia de diálogo, acompañamiento, de reconocimiento en el otro en estado emocional, que es el precursor de la empatía futura, ¿ya? Y eso se puede instalar más temprano, cuando son más chiquititos, cuando también el profesor en el fondo tiene asistentes, salas, ¿cierto? Cuando los cursos son más reducidos, en donde es posible hacer Claro. esto, y al instalarlo tempranamente también se va generando un aprendizaje que después se hace ya, se integra, ya es parte tuyo. Qué importante eso que tú dices, Yanitza, respecto del aprendizaje. Yo tengo la impresión que, y no solo estoy hablando de contextos educacionales, sino que en general pareciera que no hemos comprendido lo importante y lo significativo que es para el ser humano en la relación con los otros aprender de las emociones, ¿no? Que por lo que te escucho es algo que nos permite movernos en el mundo, ¿no? A propósito que tú dices esto de las señales, de dónde me siento bien o cuándo me siento mal, pero pareciera que la emocionalidad implicara algo de fragilidad, ¿no? Como que nos vemos expuestos, ¿sí? Sí, sí, pero también yo creo que hay algo bien cultural, que es como histórico. Mm, Yo creo que en algún momento en la sociedad occidental se empezó a instalar la idea de que la racionalidad era mm. lo deseable y todo lo demás era impulso, y lo impulso era como banal, ¿me entiendes? Así como esta O cosa, la idea de peligroso como, incluso. claro, ya como que todo era peligroso, claro, y la emocionalidad en el fondo era como lo que compartíamos con los animales, entonces había que tener la Claro. raya, y la racionalidad era lo que nos convertía en seres superiores, ya sea por otorgamiento divino, ya sea por evolución, dependiente de las creencias. Y eso es algo que hemos arrastrado durante muchos años, Mm. y que me da la impresión que recién en los últimos años se ha empezado ya a validar y a, en el fondo, integrar este otro aspecto que tenemos como seres humanos, ¿ya? Y no, en el fondo, quitarle importancia, ¿ya? O darle una connotación negativa. ¿Ya? Y yo creo que es bien reciente, entonces Mm. arrastramos mucho todavía de esta idea de que la racionalidad es lo valioso, y la emocionalidad, bueno, antiguamente se pensaba que era infantil, ¿no? O sea, en el fondo Mm. como que se infantilizaba a la gente cuando incluso demostrabas emociones, ¿ya? Y O se es un infantilizaba, descontrolado, descontrolado o claro, descontrolada, ¿verdad? claro, como enloquecido, ¿cierto? Claro, como que en el Claro. fondo tenía problemas mentales, como que lo daban inmediatamente, una histérica, un histérico, ¿cierto? Al tiro Mm. denostando, y cuando se le da la connotación infantil, también denostando la infancia, porque los niños no piensan, los niños Además, son impulsivos, ya así claro. como que tuviesen menos valor, ¿entiendes? Pero yo creo que por suerte eso ha ido cambiando, y Mm. estamos en un momento en donde las emociones han empezado a ocupar un lugar central en los diálogos, ¿ya? Y nos ha permitido darnos cuenta que efectivamente cumplen un rol fundamental, ¿ya? En relación a cómo construimos sociedad también, ¿ya? Exacto. Yo creo que
así como un elemento como de alerta que no es menor, es que Chile tiene tasas de depresión altísimas en infancia y Así adolescencia, es, ya que son alarmantes, ya, y somos uno de los países con peor salud mental a nivel mundial. Entonces así también hay que es. preguntarse qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos acompañando a nuestros Mm, niños mm, ya en su desarrollo y en su crecimiento, ya al punto de generar, por eso decía, como construir generaciones completas de personas infelices, ya, o sea, que mm, como, porque las tasas de depresión, claro, la depresión en el fondo tiene que ver con ser incapaz de reconocer los aspectos gratificantes de la vida, ya, porque cuando uno se deprime, efectivamente lo que ocurre es una mm, desvitalización, ya, hay claro, imposibilidad de gozar, ya, o sea, es tan duro como eso, de estar deprimido no es estar triste, ya, yo puedo estar triste porque no alcancé a comprar las entradas para el concierto, puedo estar triste porque mi pololo se fue de viaje a Europa, ¿me entiendes? La depresión es una sensación de vacío, en donde efectivamente da la impresión de que no hay nada de lo que pueda gozar. Ya se pierde mm, el deseo no, no en términos de relaciones de pareja, sino como el deseo de reír, el deseo de vivir, el mm. deseo de compartir, el deseo de aprender, de conocer, de crear. Entonces hay que preguntarse, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Que estamos construyendo generaciones en donde el deseo no existe, Mm, mm, ya, que es el motor de vida, ¿no? O sea, exacto, las ganas de hacer exacto. cosas. ¿Ya? Y claro, y en el fondo yo creo que tiene que ver un poco con esto de la sobreexigencia. ¿Ya? Yo creo que todavía como sociedad tendemos a poner por sobre todo la racionalidad y el control, ¿ya? Y rápidamente les pedimos a los niños que sean adultos y que se comporten Claro. como adultos en función de las expectativas mías, ¿ya? Y rápidamente a veces los adultos hacemos interpretaciones negativas en relación a las reacciones de Mm, los niños, ¿ya? Como que me claro, provocan, me manipula, me claro. provoca, ya me saca de quicio, ya, o esas cosas antiguas que uno ha escuchado, parece que a ti te gusta que te peguen, ya, ahora sí que vas a llorar con razón, ya, ¿me entiendes? Claro. Como todas esas cosas en donde Mm, efectivamente lo que vemos es un adulto que está descontrolado, de ahí la invitación, claro, en el fondo es a pensar como adulto, ¿qué me pasa a mí con ese estado emocional en particular que me saca de mis casillas? ujú, mm. ¿Ya? Como decía Bueno, antes, o sea, Yanni, o me sí, angustio o me enojo. exacto. Bueno, Yanni, se nos está acabando el tiempo. Yo te agradezco infinitamente cada vez que volvemos a conversar. Yo aprendo una cosa nueva. Así que, bueno, agradecer tu disposición con Fundación para la Confianza, Línea Libre, permanentemente. Recordarles a los que están el número corto 1515. Pueden bajar la aplicación y se pueden comunicar con nosotros a través de www.lalinealibre.cl. Estamos en Instagram, así que los invito a participar. Muchas gracias, Yani. Espero contar Muchas contigo gracias. nuevamente. Muchas Te gracias por la agradezco, invitación. te agradezco siempre tu disposición y el tiempo que nos brindas, porque, claro, ahora quizá pudimos responder algunas cosas, pero esto va a quedar grabado en el perfil de Instagram de Línea Libre para que todos puedan verlo en otro momento. Así que te agradezco muchísimo, Yani, que estés muy bien No, y gracias un por la saludo y invitación. agradecimiento a todos y a todas aquellas que se unieron a nuestro live. Así que muchas gracias, Yani. Gracias a Que estés ustedes por la muy bien. invitación. Chao, Chao. chao.